Hoy decoramos una tablilla de madera chiquitita para tu cocina. Mira qué sencilla y qué cosa más bonita. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con esta tabla pequeña de madera que tiene como forma de globo, muy chula. Primero pasaremos una lija por nuestra superficie y después una mano de gesso y otra de pintura blanca. Vamos a convertir esta simple pieza en una decoración sencillita y monísima para regalar o para decorar la cocina. Mira qué ternurita más grande. Siempre fan de las colecciones de papeles de arroz de los amigos de ITD Collection. Elijo a este pollito. ¡Ay, qué bonito es! Como gran protagonista de la idea de hoy. Extiendo en mi tablilla blanca medium para decoupage. Si tú no tienes, puedes poner como pegante cola blanca rebajada con agua. Y colocamos el bonito papel. Mira qué bien se adapta a esta superficie plana. Lo que nos sobra lo vamos a ir rasgando con una lima de uñas o con la lija si tú prefieres. Y ahora extendemos una nueva capa de nuestro medium para proteger la imagen y asentar así el trabajo a la base, siempre desde el centro hacia afuera. Y dejamos que seque bien. Ya sabes lo que me gusta trabajar con cáscaras de huevo, siempre te lo recomiendo. Es un material económico y muy sencillito de trabajar. Hoy lo usaremos para simular así simbólicamente la salida del pollito del cascarón. Trabajaremos en la parte superior de la tablilla y también en todo el contorno. Con una simple fila nos sirve, algo más útil para el borde. Como siempre te digo, puedes usar cáscaras marrones si son las que tienes. De hecho, yo ya no compro blancas, pero hice buen acopio en su día y esto pues da para mucho. Hoy estamos decorando una tabla de madera para la cocina o para regalar. Mira qué cosa más sencillita y entrañable podemos hacer con poquitos materiales. Si te está gustando la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como así lo hace mi gente apañada. Cuando terminemos nuestro marco de cascaritas, daremos sobre ellas más cola para que se aguanten bien al fondo y cuando seque las pintaremos todas de blanco, a juego con nuestro fondo. Seguimos añadiendo detalles a nuestra pequeña tablilla, pintura acrílica, en este caso tono arena, y una plantilla de stencil muy apropiada para la ocasión, con gallinitas varias, huevos y leyendas del corral. Hago primero un estarcido de esta bonita cenefa que incluye huevitos en la parte superior de la tabla de madera. Después me voy a la parte baja y añado los huevos.
ahora con letras, esos eggs, con un par de motivos para la parte inferior de mi diseño. Y me vengo arriba y añado más letrillas. ¿Qué sería de mí sin las palabritas varias? Ese chicken que dejo así en singular para nombrar a nuestro pequeño protagonista. Más cositas sencillas. Me busco colores parecidos para decorar con ellos mi fondo y lo que surja, que ya sabemos que las salpicaduras tienen vida propia. Lino, pergamino y arena son mis tonos elegidos. Aguados y con pincel de abanico, por aquí, por allí, van llenando de vida la tablilla. Vuelvo al pincel de estarcir para darle también más color al contorno de la tablilla, a ese borde de cascaritas con pincel seco. Así conjuntamos el trabajo. ¿Te gusta cómo queda? Para colgar nuestra tablilla voy a usar cuerda de yute, que anudo de forma sencilla. Y de nuevo me vengo arriba y añado un detalle sencillo más. Usamos de nuevo la plantilla de stencil para hacer un relieve con pasta DAS o la pasta de modelar o porcelana fría, la que tú tengas en casa. Alisamos con rodillo la pasta. Creamos un tamaño interesante donde quepa nuestro diseño. Acoplamos plantilla y marcamos con el rodillo. Mamá gallina se suma a la fiesta. Levantamos plantilla y con un bisturí o cúter voy a ir separando lo que me sobra para quedarme con esta silueta hecha de aquella manera. Bajo el título del vídeo te dejo el enlace a la web de nuestros amigos de ITD Collection y el link también de esta colección tan bonita de mini papeles de arroz. Con nuestro color protagonista de hoy, el arena, pintura acrílica, damos colorcillo a la gallinita. Y con cola blanca la pego en la parte superior de la tabla. Opcional es siempre un lazo o moñito. La niña de la cinta ataca de nuevo. Me encanta esta cinta de yute con blanco. Le va muy bien al trabajo. Creo un lacito con ella y lo pego con silicona caliente. Y como siempre, barnizamos el trabajo. Lo protegeremos bien con un par de capas. Decoupage, varios usos para una misma plantilla, cáscaras de huevo, cintas de yute y un simpático detalle con pasta DAS para decorar esta entrañable y dulce tablita para nuestra cocina. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo, que así mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Regreso con nuevas ideas en nada.
Hasta el próximo vídeo. Chao.